Hola, bienvenidos a OneClass, el espacio donde resolvemos ejercicios paso a paso con explicaciones claras y sencillas. Aprende con nosotros y domina cada tema. El siguiente ejercicio es el 21.14 del libro Sears y Szymanski, edición 14. Dice lo siguiente. En el ejemplo 21.4, suponga que la carga puntual sobre el eje Y en Y igual a menos 0.30 metros tiene una carga negativa de menos 2 microcoulomb y las otras cargas permanecen iguales. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza neta sobre Q. ¿En qué difiere su respuesta de la respuesta del ejemplo 21.4? Explique las diferencias. Bien, entonces, hay una recomendación que les diría para que entiendan mucho mejor el ejercicio. Si en caso no tienen nociones básicas, podrían ir al video donde está solucionado el ejemplo 21.4. Igual yo acá voy a tratar la solución considerando como si fuera un ejercicio que no dependiera del ejemplo 21.4. Pero si tenemos en cuenta todo el enunciado, no tenemos la información completa. Por lo tanto, voy a tratar de resumirlo conforme voy haciendo la solución. Entonces, solución. El ejercicio trata de lo siguiente. Dice que hay dos cargas que están llamándose Q1 y Q2, donde una de ellas, bueno, en el ejercicio 21.4, en el ejemplo 21.4 te dice que la carga uno y la carga 2 valen 2 microcoulomb. ¿Qué está cambiando acá? En este ejercicio está cambiando donde la carga Q2 ya no te dice que vale 2 microcoulomb, sino dice que vale ahora menos 2 microcoulomb. O sea que ahora vas a tener una carga positiva y la otra carga negativa. Entonces vamos a ir graficando. Entonces aquí escribiría mi sistema de referencia para poder graficar mis cargas. A ver, una carga me dice que está en Y 0.30, en X0 y Y 0.30. Recuerden que toda la información no está completa acá, pero estoy utilizando la información del ejemplo punto 4. Entonces, la carga uno vale 2 microcoulomb. Perdón, la carga uno, 2 microcoulomb. Y la carga 2 que me dice que está en Y, en X igual a 0 y Y menos 0.30, ahora aquí es negativa. Entonces, esa es una de las diferencias por el momento. Entonces, Q2 es igual, voy a escribirlo bonito, acá, Q2 es igual, ahora no vale 2 microcoulomb, sino vale menos 2 microcoulomb. Y bueno, hay una tercera carga que me indica que está en X0.40 y Y 0. O sea que la carga está acá. Esta carga es positiva. Me está diciendo en mi enunciado, recuerden que estoy utilizando la información del enunciado del ejemplo 21.4. Y me dice que esta carga Q vale 4 microcoulomb. Entonces vamos a anotar, a completar la información, la carga Q1 en Y igual 0.30, por lo tanto, esto valdría 0.30 metros. Esto de acá también valdría 0.30 metros.
y la carga Q que me dice que está a 0,40 metros. Muy bien. Entonces, eso sería la información. Entonces, recuerden, en el ejemplo 21.4, Q1 y Q2 tienen el mismo signo de carga, o sea, ambas son positivas. Mientras que en este ejercicio, que es el 21.14, está cambiando cuál de los datos, la carga Q2. La carga Q2 ahora ya no es positiva, sino ahora es negativa. Entonces me está preguntando qué es lo que pasa con la fuerza neta sobre Q cuando Q2 es negativo. Entonces, este es un ejercicio donde tenemos dos cargas que van a interactuar sobre una tercera carga. ¿Sí? Si yo leo mi enunciado, me dice, prácticamente me está pidiendo cuál es la fuerza total, la fuerza neta, al, in- al ejercer una fuerza eléctrica Q1 sobre Q y una fuerza eléctrica Q2, una fuerza eléctrica que ejerce Q2 sobre Q. Entonces se analiza independientemente. ¿Sí? Primero vamos a hacer el análisis entre la carga Q1 y Q, y luego entre la carga Q2 y Q. Entonces, para eso vamos a utilizar la ley de Coulomb. Entonces, F es igual a K por, vamos a escribirlo algo general, la fórmula, y luego lo aplicamos de acuerdo a nuestros datos que tenemos. Sería multiplicado por el producto de las cargas dividido, vamos a llamarlo así, 1, 2, eso dividido entre la distancia que están separadas, esas cargas elevado al cuadrado. Muy bien, entonces, de que hay que tener en cuenta, si nosotros analizamos la expresión de la ley de Coulomb, Q1 y Q2 son los valores de las cargas que están interactuando. En este caso serían datos, porque si yo analizo la interacción entre Q1 y Q, ambos sé cuánto valen. Lo mismo entre Q2 y Q, sé cuánto valen. Entonces es dato. Eh, R, R12 que está ahí elevado al cuadrado, ese R12 es la distancia que están separadas. Entonces, si yo voy a mi gráfico, no tengo las distancias que están separadas, no tengo esa información. Entonces tendría que calcular esa información. Así que yo ya detecté una información de la cual no la tengo directamente, pues hay que hacer el cálculo. Y por otro lado, ahí tenemos la variable k, que esa k es una constante en realidad que vale 8,99 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Perfecto. Entonces, a ver, para la interacción entre la carga 1 y Q, su distancia que están separadas sería esto, este trayecto. Entonces tengo que calcular esa distancia. Y si yo veo, aquí veo que se está formando un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Qué más me doy cuenta? Que si esto es un triángulo rectángulo, tengo de información cateto y tengo de información este cateto. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo, si tengo información de los catetos, puedo calcular la hipotenusa. ¿A través de quién? De Pitágoras. Así que nuestra distancia que están separadas sería entonces la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Otra forma de calcularlo es utilizando triángulos notales. ¿Qué estoy viendo? Que este cateto vale 0,30, este cateto vale 0,40. Ah,
existe un triángulo rectángulo que tiene unas proporciones. ¿Cuáles son? 3K, un cateto vale 3K, el otro cateto vale 4K, por lo tanto la hipotenusa valdría 5K. Entonces, yo podría encontrar cuánto vale. Por lo tanto, si esto vale 0,30, este cateto vale 0,40, por lo tanto la hipotenusa tendría que valer 0,50. 0,50. Igualmente, la interacción ahora entre la carga Q2 y Q, la distancia que están separados sería esta distancia. Entonces, vamos a graficarlo. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Nuevamente lo mismo. Vemos que se está formando un triángulo rectángulo donde vale un cateto 0,30 y el otro 0,40. Por lo tanto, esta hipotenusa podría calcularlo utilizando Pitágoras, o si no, también la información de triángulo notable, donde un cateto está en proporción de 3K, el otro cateto en 4K, por lo tanto, la hipotenusa estaría en 5K. ¿Cuál es ese triángulo? Es el triángulo donde sus ángulos valen, un ángulo interno vale 37 y el otro vale 53. Entonces, por lo tanto, aquí también valdría 0,50. A ver, ¿qué más? Ahora, una vez que tenemos ya la información de R, ya tenemos todos nuestros datos y podemos calcular la fuerza F. Bien, es importante graficar la dirección. Con esta fórmula solamente tú vas a encontrar la magnitud de la fuerza, solo su valor numérico. Pero es importante saber cuál es la dirección de la fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me están pidiendo la fuerza neta. ¿Y cómo yo voy a saber en qué momento estoy calculando la fuerza neta? Recordar que la fuerza neta, pues, es sumar las fuerzas totales, pero vectorialmente. Entonces, si se va a trabajar vectorialmente, tengo que saber la dirección de la fuerza. Entonces, ¿cómo yo calculo la dirección o cómo sé sus direcciones de la fuerza? Pues es analizando los signos de las cargas. Entonces, vamos a analizar primero cómo es la fuerza, en qué dirección está la fuerza entre la interacción de Q1 con Q. ¿Qué veo? Que la carga Q1 es positiva y la carga Q también es positiva. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una interacción entre dos cargas positivas? Pues hay una fuerza de repulsión. Entonces, ambas cargas estarían repeliendo. Entonces, voy a graficar la fuerza. Entonces, diría, la dirección estaría en este sentido. Este sería la fuerza de la carga 1 sobre la carga Q. Nuevamente repito, ¿por qué está en esa dirección? Porque como son cargas iguales, entonces cargas iguales se repelen. Por lo tanto, esta carga Q tendría que aplicarle una fuerza dirigida en este sentido a la carga Q para que así puedan repelerse. Ahora vamos a analizar la dirección de la fuerza entre la interacción de la carga Q2 con la carga Q. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que la carga Q2 es negativo y la carga Q es positiva. Entonces, en esta interacción, las cargas tienen diferente signo, diferente polaridad. Por lo tanto, las cargas ahí se están atrayendo.
Entonces existiría una fuerza de atracción. Entonces la fuerza estaría dirigido hacia acá. ¿Sí? Entonces este sería la fuerza de la carga 2 sobre la carga Q. Muy bien. Entonces, ahora sí, si analizamos la fuerza, para calcular la fuerza neta, pues no podría calcularlo. ¿Por qué? Porque ambas fuerzas no están en la misma dirección, están en direcciones diferentes. Entonces no podría sumarlo yo directamente esas fuerzas. Así que tengo que calcular sus componentes. ¿Sí? Entonces, ese sería el análisis. Calculando los componentes, ahora sí sumaría las componentes de cada uno de ellos y podría calcular la fuerza resultante, que llega a ser la fuerza neta. Bien, entonces primero vamos a calcular, por lo tanto, la magnitud de esas fuerzas. Entonces tendría, a ver, esta información, vamos a moverlo un poquito más acá. Ya está. Entonces diría, a ver, diría para la carga Q1 y Q. Entonces tendría la fuerza de la carga 1 sobre Q sería igual a K, que es 8, perdón, que es 8,99 por 10 elevado a la 9 multiplicado por Q1. Q1 que vale 2 microcoulomb, que es 10 a la menos 6 multiplicado por Q, que vale 4 microcoulomb, que es 10 a la menos 6. Eso dividido entre la distancia que están separados, que vale 0,50. Entonces, eso me dice que tiene que estar elevado al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza de la carga 1 que está ejerciendo sobre la carga 2 vale, ¿cuánto valdría? Valdría 0,29, podríamos llamarlo ya. A ver, sale esto. Sí, 0,29. O bueno, para ser exactos, 0,28,76. Esto sería en newton. Ahora, la fuerza, voy a hacer el cálculo por acá ahora. Ahora calculamos la fuerza de la carga 2 sobre la carga Q. Entonces valdría acá, que es 8,99 por 10 a la 9 multiplicado por Q2, en este caso la carga Q2 que dice -2. Ojo acá, no se reemplaza los signos, solamente se reemplaza, llamémoslo así, en valor absoluto en realidad. Entonces, acá sería el valor de 2 microcoulomb, que es 10 a la menos 6 multiplicado por la carga Q, que vale 4 microcoulomb, que es 10 a la menos 6 dividido ahora entre la distancia que están separadas elevado al cuadrado. Están también separados 0,50. Por lo tanto, la fuerza de que ejerce la carga 2 sobre la carga Q valdría 0,2876 newton. Entonces, ¿qué estamos dándonos cuenta? Que la fuerza de la carga 1 sobre la ejercida sobre la carga Q tiene el mismo valor que la fuerza
de la carga 2 que ejerce sobre la carga Q. ¿Por qué te obtienes el mismo valor? Si tú te das cuenta, al analizar la fórmula, todas las variables tienen los mismos valores. Por lo tanto, yo ya de por sí, de acá en adelante, tendría que entender que cuando estoy en esta situación, ya no tendría que hacer el cálculo, ese cálculo adicional, sino de frente ya, analíticamente, tengo que concluir, darme cuenta que tendría el mismo valor por tener la misma información, ¿no? Bien, entonces ya calculé ya los valores de las fuerzas, tanto fuerza de la carga 1 sobre Q y la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga Q. Pero te decía que no puedo sumar porque me piden calcular la carga, la fuerza neta. Por lo tanto, yo no puedo sumarlo así como está. Entonces, tengo que recurrir a las componentes. Así que hay que calcular acá, encontrar las componentes. Hay que descomponerlo, por lo tanto. Bien, para facilidad de entendimiento, poder escribir, voy a borrar esta información, esta distancia de la carga Q que no lo voy a utilizar para poder graficar mis componentes y así puedas entender mucho mejor. Muy bien, entonces descomponemos las fuerzas en el eje X y en el eje Y de la fuerza 1Q. ¿Sí? Vamos a graficar un nuevo eje. A ver, sería el eje X para acá y el eje Y para acá, ¿no? Bien, entonces para descomponer fuerzas yo necesito los ángulos. Necesito saber sus ángulos. ¿Por qué? Porque los componentes están descompuestos en términos de coseno y de seno. Por lo tanto, acá vamos a darle un ángulo cualquiera, llamémoslo esto alfa. Entonces, por ángulos opuestos, esto sería alfa. Y aquí también sería alfa. ¿Por qué? Por simetría, ¿no? Por simetría, veo que es simétrico, por lo tanto, también sería alfa. Bien, entonces ya tengo graficado ya los ángulos. Ahora sí, vamos a descomponer. Descompondría en el eje X la componente en el eje X que valdría F1Q por el coseno de alfa, ¿no? Y descompondría en el eje Y que valdría F1Q por el seno de alfa. Lo mismo para el F2Q. A ver, tendría en el eje X la fuerza dirigida para acá. Entonces tendría esta fuerza sería F2Q por el coseno de alfa. Y por aquí estaría dirigido hacia abajo que sería F2Q por el seno de alfa. Muy bien. Entonces, analizamos por ejes. Primero, para el eje X. Para el eje X. Para el eje X tengo dos vectores, dos fuerzas. Tengo dos fuerzas. Vamos a calcular la primera, que sería F1Q coseno de alfa. Pues F1Q. F1Q sería 0,276, perdón, 0,28, 0,2876. Eso multiplicado por el coseno del alfa. Entonces, ¿qué veo? El coseno del alfa, coseno de alfa es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa.
Cateto adyacente, recordar que hace rato le borró la información acá, que vale 0,40. Entonces sería por 0,40 dividido entre 0,50. Entonces de acá encuentro que F1Q coseno de alfa, o sea, la componente de la fuerza 1, la componente en el eje X de la fuerza 1, de la fuerza de la carga 1 sobre Q, obtendríamos que vale 0,28, redondeando sería 0,230 newton. Ahora calculo la fuerza de la componente X de la fuerza 2Q, que es fuerza F2Q por el coseno del alfa. F2Q que vale 0,2876 multiplicado por el coseno, nuevamente el coseno es 0,40 entre 0,50, obteniendo por lo tanto F2Q coseno de alfa vale 0,230 newton. Y si yo me doy cuenta, si analizo, veo que la componente en el eje X de la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga Q, es el mismo valor en la componente del eje X que ejerce la carga Q2 sobre Q. Pero ¿por qué me salen lo mismo? Esto ya también hay que tomarlo como conclusión. ¿Por qué me sale lo mismo? Porque recordar que si la fuerza, tanto 1Q y 2Q es la misma, entonces al descomponerlo, ambas están siendo multiplicados por el coseno del mismo ángulo. Por lo tanto, va a tener los mismos valores. Ahora vamos a desarrollar para el eje Y. Para el eje Y. O bueno, antes de desarrollar el eje Y vamos a calcular la fuerza resultante en X ya. Entonces yo diría acá, la fuerza resultante en X sería la suma de esas fuerzas. Entonces veo que la componente F1, F1Q coseno de alfa está dirigido hacia el eje X positivo, entonces sería eso positivo, y la componente F2Q coseno de alfa está dirigido hacia la izquierda, entonces sería negativo. Pues si yo reemplazo acá, tendría 0,230 menos 0,230. Por lo tanto, la fuerza resultante en X me da 0 newton. Y era de esperarse, porque gráficamente, ¿qué veo? Que ambas fuerzas son opuestas. Una va dirigida hacia la derecha y la otra va dirigida hacia la izquierda. Y hemos tenido en cuenta con valores que ambas fuerzas son los mismos. Entonces, al sumarlo, se anulan esas fuerzas. Por lo tanto, era de esperarme yo que me salga 0 ya. Bien. Entonces, ahora vamos a analizar para Y. Entonces, para el eje Y. Para el eje Y tengo la componente F1Q seno de alfa. Entonces, F1Q que es 0,22876 multiplicado por el seno de alfa. El seno de alfa sería 0,30 entre 0,50, ¿sí? O sea, cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces sería 0,30 sobre 0,50. Entonces de acá encuentro que
la fuerza que ejerce la carga uno sobre la carga Q, ¿sí? La componente X, ¿vale? A ver, ese valor sería esto por esto sería 0.173. Muy bien. Ahora lo mismo vamos a hacer el cálculo para la componente en Y de la fuerza 2Q, que sería F2Q por el seno de alfa. 0.2876 por el seno, que vale 0.30 sobre 0.50. Y de acá estoy encontrando que la F2Q seno de alfa, o sea, la componente en el eje X, perdón, en el eje Y, la componente en el eje Y, vale también 0.273. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que obtengo también los mismos valores. Y era de esperarse. Porque si nuevamente, si las fuerzas 1Q y 2Q son los mismos, cuando yo calculo las componentes, simplemente están multiplicados por el seno del mismo ángulo. Entonces, yo espero el mismo valor ya. Así que era suficiente con calcular uno de ellos. Por lo tanto, la fuerza resultante en Y sería la suma de esos dos vectores. ¿Qué estoy viendo? Que ambas componentes están dirigidos hacia abajo. Por lo tanto, diría F1Q seno de alfa menos F2Q seno de alfa. O sea, la resultante, la fuerza resultante en Y sería menos 0.173 menos 0.173. Por lo tanto, la fuerza resultante en Y, ¿vale? Sería 0.346 newton. Entonces, la fuerza eléctrica es la suma de las fuerzas resultantes. Pero en el eje X que hemos visto que la fuerza resultante vale cero. Y era de esperarse porque gráficamente veo que las fuerzas son opuestas. Así que ya no era necesario el cálculo. Entonces, de acá en adelante, cuando tú tengas un ejercicio donde las cargas pues tienen el mismo valor, están con distancias simétricas, simplemente es graficar las fuerzas, graficar sus componentes y ver qué componentes están opuestas. Identifico esas componentes que están opuestas, entonces ahí ya no haría el cálculo. ¿Por qué? Se anularían. Me quedaría solamente con las componentes que están en la misma dirección. Por lo tanto, la fuerza eléctrica es la fuerza resultante entonces en Y, que vale 0.346 newton. Entonces, ¿en qué concluimos? Concluimos que la magnitud de las fuerzas que están ejerciendo ambas cargas sobre Q vale 0.346 newton. Y también me pide que calcule la dirección. Entonces, ¿qué dirección tiene? Vemos que gráficamente la dirección está dirigida hacia el Y negativo. Así que entonces acá sería menos J, ¿no? O sea, sería menos 0.346 J, ¿sí? Entonces diría que está dirigido hacia abajo la fuerza neta.